Y hoy día ya estamos en este quinto sermón de esta serie y el título del sermón se llama Celebremos al Espíritu Santo. Imagina esto, una iglesia, una comunidad, nosotros mismos, llena de vida. Nosotros mismos acá, llenos de vida, donde el trabajo, donde la alegría, la adoración están juntas, se entrelazan en una vida de celebración. Esa es la invitación que nosotros hemos estado haciendo en esta serie. Y el título de esta serie se llama Vamos a celebrar. Una invitación, una convocatoria para celebrar. Porque nuestro Dios es un Dios alegre, nuestro Dios es un Dios feliz. Entonces, a lo largo de esta semana nosotros hemos visto cómo Dios estableció fiestas, no solo para marcar el calendario de Israel, estas son las fiestas anuales, pero no solo para marcar el calendario de Israel, del Israel antiguo, sino, escucha esto, para moldear el corazón de su pueblo. Ese es el punto de Levítico 23. Moldear el corazón de su pueblo, recordándonos que vivir con Él es motivo de alegría, que vivir en Él, en Cristo, es motivo de alegría permanente. En medio del sufrimiento, en medio de los altos y los bajos, con esa dinámica que vivimos normalmente en nuestras vidas, ahí estamos llamados a vivir con gozo, no en lo bueno que nos suceda, ni con tristeza en lo malo que nos suceda, sino con gozo en Él, porque Él está en las buenas y en las malas. Vivimos en Él nos movemos, en Él vivimos, nos movemos, en Él existimos. Y si el pueblo de Dios logramos comprender esto, creceremos en nuestra fe y viviremos una vida más feliz, más plena, más completa, en medio del sufrimiento. Esto no es evangelio de la prosperidad, que si tú estás feliz, nada malo te va a pasar. No. Es aún en los momentos difíciles, aún en el llanto, en el dolor. No podemos evitar el dolor. Aún en el llanto, en el dolor. Queremos disfrutarlo. Queremos disfrutar de su presencia en medio de nosotros. Ahora, metiéndonos un poquito más en el sermón de hoy. ¿Qué pasa cuando una fiesta se convierte en el inicio de algo completamente nuevo? ¿A qué le recuerda esto? ¿En nuestra fiesta? Al año nuevo, ¿o no? En nuestra mente ya están los que dicen, ha sido un día más y la cuestión, ¿cierto? Y sí, en realidad tiene razón, es un día más, ¿verdad? Pero hay algo especial. Como que hay un reinicio, ¿no? Como que de repente nuestras almas como que se reinician y enero es diferente a diciembre, ¿cierto? Como que ya, próximo año y generamos planes, ¿cierto? De enero en adelante. Incluso muchos empezamos a decir, ya, este año no, el próximo año sí. Y tomamos determinaciones. Bueno, la fiesta de Pentecostés es algo así, si bien no es como un año nuevo, pero sí representa el inicio de una nueva era, de una nueva época. Pentecostés era una de las fiestas más esperadas por el pueblo de Dios. Pero algo extraordinario sucedió un día, ahí en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo, esto ya en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, la celebración de Pentecostés, lo que significaba para ellos, dejó de ser una tradición y marcó el comienzo de una vida renovada en el Espíritu. Ahora, no sé si se dieron cuenta, cuando leímos decía la fiesta de las semanas, y yo le estoy diciendo Pentecostés, es lo mismo. ¿Ya? Después vamos a ver por qué es lo mismo, ¿ya? Pero aquí está la pregunta de hoy. ¿Qué diferencia hace tener el Espíritu Santo? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre tener el Espíritu Santo y no tener el Espíritu Santo? A veces sentimos que la vida cristiana se convierte en una lista de tareas, en una lista de expectativas. ¿Usted ha sentido así la vida cristiana? ¿Debo ser el cristiano que quiero ser?
Y en general casi nunca lo logramos, ¿verdad? Nos esforzamos por ser mejores y por hacer lo correcto, pero en el mejor de los casos terminamos agotados. O sea, en el mejor de los casos, si es que lo logramos. Si es que logramos algo que nos propusimos. Y terminamos agotados. ¿Y saben por qué? La respuesta corta. Porque lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Este mensaje es súper relevante. Porque vivimos en un tiempo donde el ruido de la cultura nos empuja hacia una autosuficiencia, como si la vida cristiana fuese solo de esfuerzo personal y de obediencia externa. Pero en medio de todo esto, el Espíritu Santo nos invita. El Espíritu Santo nos invita a experimentar una vida transformada por el Evangelio, transformada desde dentro. Una vida que no solo recuerda el Evangelio, sino que vive el Evangelio con poder y con plenitud. Pentecostés, o la fiesta de las semanas, no es solo una fiesta del pasado, es un recordatorio de que desde la llegada del Espíritu, nuestra vida nunca más sería igual. Entonces, para entender la realidad, veremos cómo se celebraba Pentecostés, o la fiesta de la semana, antes de Cristo, igual que el domingo pasado. Veíamos en esa época, antes de Cristo, en Cristo, y luego cómo se ve el pueblo en Cristo, el pueblo que vive en Cristo. Entonces veremos cómo se celebran esa fiesta antes, cómo se cumple en Cristo y cómo se ve la nueva vida en Cristo. Entonces, celebremos juntos que el Espíritu Santo ha llegado a nosotros, a la iglesia de Dios. Entonces, esa es mi expectativa para hoy, que salgamos entendiendo esto. Entonces, el primer punto, antes de Cristo. ¿Cómo puedo resumir Pentecostés? Bueno, es el inicio. El Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, habla del inicio de la cosecha. Ya voy a estar explicando un poquito eso. Hay que entender, realmente irnos 3.500 años atrás y realmente saber que estamos hablando de un pueblo que cosecha, que produce, ¿cierto? Que trabaja en los campos. Entonces, para entender Pentecostés, nosotros tenemos que volver a Levíticos 23, que fue el versículo, lo que leímos. Y para que usted tenga su Biblia abierta, vamos a estar del verso 15 al 22, ¿ya? Es importante, lo primero que necesitamos entender, que la fiesta de Pentecostés tiene un vínculo muy fuerte con la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era lo que representaba la libertad del pueblo de Dios. Dios, cuando liberó a su pueblo de los egipcios y matan un cordero y la sangre queda, ¿cierto?, en los dinteles de la puerta, entonces viene el juicio de Dios para todo Egipto y todos los que estaban, todo Egipto y todos los que estaban adentro, pero menos para aquellos que tenían la sangre del cordero. Entonces el pecado pasaba por alto, la muerte pasaba por alto, ¿verdad? Entonces, Dios dijo, esto, lo que hicieron hoy día, lo van a repetir todos los años. Y van a hacer la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Entonces el pueblo, era la fiesta de la Pascua, luego hacía, ¿se acuerdan lo que venía después? Eso era el día viernes, el día sábado. Era otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Y después, las primicias, el día domingo. Entonces, después de las primicias, ellos tenían que contar 50 días. Ahí paraban de celebrar, ahora era esperar 50 días. Y ahí, ¿por qué? Porque en 50 días era el inicio de la nueva cosecha. Por eso también se conocía como Pentecostés, que significa básicamente 50, ¿ya? Entonces, Pentecostés es, como dije antes, como el año nuevo para nosotros, pero el año nuevo agrícola, ¿ya? Esta fiesta estaba, como dije, conectada con la Pascua, ¿cierto? Y Pentecostés celebraba lo que esa libertad que había hecho el Señor, por fin se había hecho posible. O sea, esta fue
el Señor nos liberó y celebramos la Pascua, pero ahora, después de 50 días, celebramos que ya salimos, ya fue el éxodo, ya está la parte más tensa, más difícil, ya pasó. Ahora vamos a vivir una vida de abundancia, de plenitud, de cosechar aquello que Dios nos ha dado y nos va a dar. Entonces esta fiesta también tenía como propósito la provisión y la gratitud delante de Dios el resto del año. La cosecha de la cebada, que comenzaba en Pascua, ¿cierto? De la fiesta de las primicias, era solo la primera parte, pero Pentecostés marcaba una parte más importante aún, que es la llegada del trigo, el alimento que es el sustento principal de la vida, ¿cierto? Y si podemos seleccionar una manera en la que Dios mostraba su provisión con el pueblo, era a través del pan, ¿verdad? El trigo fundamental para la vida, para el sustento, para el sostenimiento de un pueblo entero. Durante esta celebración, el pueblo ofrecía, no sé si fijaron, 2 panes elaborados con el primer trigo como ofrenda a Dios. Era una forma de reconocer que todo lo que tenían venía de Él. Era una confesión de dependencia. Señor, todo lo que tenemos proviene de tu mano. Señor, confiamos en que esta cosecha es solo el inicio de una provisión abundante el resto del año. Pentecostés era una expresión de fe en lo que estaba por venir. El primer fruto era una promesa. No era al tiro un alimento, sino que era una promesa. El primer fruto, ellos veían el primer fruto y decían, Dios va a cumplir el resto del año. Dios nos va a proveer el resto del año. Y confiaban en lo que aún no habían visto. ¿Se fijaron en eso? Imagina lo que esto significa para ellos. Los campos apenas comenzaban a dar su primer grano, pero con estos panes ya celebraban lo que aún estaba en proceso, lo que aún estaba generando. Y ellos ya celebraban como que eso ya hubiese estado. Pentecostés no solo tenía ese enfoque, Pentecostés también tenía un fuerte componente comunitario. Y aquí hay algo súper interesante. No sé si lo vieron ahí en el verso 21. Dice que hay que convocar a una asamblea sagrada, ¿verdad? Parte de toda esta fiesta es convocar a una asamblea sagrada. Tiene un aspecto comunitario. Y dice, y en ese día no harán ningún trabajo. Bueno, hay quienes que ven el reunirse en la comunidad como parte de su tiempo laboral. No se ría, yo creo que a más de uno nos ha pasado eso. Parte del tiempo laboral es venir el domingo, ¿verdad? Yo trabajo de lunes a sábado, no tengo ni un día libre, el domingo estoy en la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, para nuestro Señor no es así. Él considera que la asamblea sagrada, la reunión de la iglesia, que celebra a su Dios, eso es tiempo de descanso. Esto, lo que usted está teniendo ahora, es tiempo de descanso, según nuestro Señor. Un tiempo de celebración, es un tiempo de fortaleza. Pero esto es más comunitario aún, no se queda ahí. Dios ordenó que durante la fiesta no se olvidaran de los pobres, los extranjeros, ni de quienes no podían cultivar por sí mismos. Eso está en el verso 22. Nuestro Dios conoce la tendencia de un pueblo bajo la ley de olvidarse de los vulnerables, de celebrar, de disfrutar, pero ignorar al que sufre. Pero es maravilloso el corazón de nuestro Señor, porque la celebración no estaba completa si no incluía a los más vulnerables. Así, la fiesta no se trata solo de recibir, ni de la esperanza de la abundancia o las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, sino de compartir, no solo de recibir o de esperar, sino de compartir la buena noticia de la generosidad y el sustento de Dios. La generosidad era parte fundamental, hermanos, del gozo que Dios quería que su pueblo viviera. Generosidad y gozo, de la mano, unidos. Aquí es donde empezamos a ver cómo esta celebración apunta a algo un poquito más profundo, o
un poquito, no, muchísimo más profundo. Así como los primeros frutos prometían una cosecha abundante, esta fiesta sembraba en silencio, como un susurro, una expectativa. Es como que Dios estuviese susurrando por medio de esta fiesta a su pueblo una expectativa mayor, de una provisión mayor, que aún no había sido revelada. Ellos esperaban con fe, el pueblo, la maduración del trigo en los campos. Pero lo más profundo, había un susurro de que Dios traería una cosecha definitiva, algo más grande que cualquier grano que se pudiera recoger. Entonces aquí vamos al punto 2. Ya fuimos a antes de Cristo. ¿Cómo funcionaba esto para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ahí en Levítico 23? Pero ahora quiero que reflexionemos cómo fue con la llegada de Cristo. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Si lo primero era el inicio de la cosecha, esto segundo, en Cristo, es el inicio de una nueva cosecha espiritual. Tiene un significado profundo, pleno, espiritual. Primero, está la Pascua. Esa es la fiesta que apunta hacia Jesús, ¿o no? Lo vimos claramente, es una fiesta que apunta a Jesús, nuestro perfecto Cordero, sin mancha, crucificado, para que el castigo del pecado pueda pasar por alto o de largo sobre nosotros. Eso sucede el domingo, el viernes, lo celebra el pueblo de Dios, lo celebraba el pueblo de Dios el viernes, ¿verdad? Luego el otro día la fiesta de los panes sin levadura, una fiesta que nos recuerda limpiar nuestras vidas de la levadura del pecado, pero también nos apunta a Cristo y correr a Jesús, que es nuestro pan diario. Y al otro día, eso es el sábado, el domingo, se celebraba la fiesta de las primicias, cuando el sacerdote agitaba el grano, ¿cierto? Y este simbolizaba que los hijos de Dios estaban comprometidos con dar a Dios lo mejor de sí mismo, pero también apunta hacia Jesús de una manera más grande, que nos dio a Dios en realidad, que nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo. Y también apunta a Jesús, que nos dio lo mejor de sí mismo. Entonces puedes ver cómo estas tres fiestas están tan unidas y son fundamentales para la vida cristiana. Si no vivimos estas fiestas en cada una de nuestros días, entonces nuestra vida cristiana va a estar moribunda. Y además ocurrieron en el original en una sucesión muy rápida en el calendario de los israelitas. Pero ahora mira el verso 16. Contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente del séptimo sábado. Entonces, es decir, el domingo, ¿ya? Ahí es Pentecostés, cada día domingo. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Pensemos en el número 50. Es importante. Está registrado aquí en Levítico minuciosamente, tiene una razón. Ninguna palabra de la Biblia se desperdicia. Hay un lenguaje bastante raro. Y es súper raro para nosotros, ¿verdad? Porque no medimos así las fechas, ¿cierto? No hablamos de semanas, exactamente, hablamos más de meses y el día, y tenemos un calendario muy diferente. Tampoco medimos las cosas en efa, como dice acá. Pero al ver cómo las festividades del Antiguo Testamento apuntan hacia algo más profundo, todo tiene un nuevo sentido. El Antiguo y el Nuevo Testamento son como dos grandes flechas. El Antiguo Testamento apunta hacia Jesús en el futuro y el Nuevo Testamento apunta hacia Jesús en el pasado inmediato. Y cuando entendí eso, mi relación con la Biblia cambió. Y ahora se trata de mirar esas flechas. Cuando leo el Antiguo Testamento, trato de mirar esas flechitas. Y veo el Antiguo Testamento. Ahí está Jesús. Esto apunta a Jesús. Esto representa a Jesús. ¿Verdad? Pentecostés, tenemos que aplicar lo mismo. Pentecostés es una de estas señales. La fiesta de las semanas que se había establecido en Levítico era una celebración de los primeros frutos. Pero también sembraba en el corazón de Israel una expectativa de una provisión absoluta mayor. No solo debía ser en agradecimiento Pentecostés, no solo por lo que ya tenían,
sino estaban llamados a una fe activa en lo que Dios todavía iba a hacer. Miren Hechos, capítulo 2, a ver si les doy 10 segundos para que lo busquen, para que lo vea por usted mismo. Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Miren ahí cómo esta antigua fiesta de Pentecostés encuentra su plenitud. El susurro silencioso acá, en Hechos capítulo 2, toma fuerza, como que Dios antes susurraba. Va a venir una provisión más grande, un sustento más grande. Y acá, como en Hechos 2, como que Dios agarra un megáfono y se pone a gritar. Y se pone a decir, miren, esto es Pentecostés. A esto apuntaba. Miren, los discípulos, estaban reunidos en Jerusalén. Ya Jesús había muerto, había resucitado. Entonces Jesús tuvo 40 días, y ténganlo en mente, tuvo 40 días apareciéndose, conversando, y después asciende y deja una promesa, la promesa del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cuántos días pasan? No pasa mucho tiempo. Pero los discípulos están ahí, obedeciendo la instrucción de Jesús, del Jesús resucitado, diciendo que va a venir el Espíritu Santo, y los discípulos, están celebrando la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Esperando, agradeciendo la provisión del Señor, ¿verdad? El sustento del Señor. Pero mira lo que pasa acá. Verso 1 de Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, ahí, importante, ahí, un guiño, ¿cierto? Estaban todos juntos en el mismo lugar, asamblea, ¿verdad? Asamblea sagrada. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, idiomas, según el Espíritu mismo les concedía expresarse. Esa es la cumbre, ahí está, Pentecostés, en su máxima expresión. ¿Cómo el Nuevo Testamento entonces informa esta fiesta de Levítico 23? Porque, pero ¿qué tiene que ver esto de traer pan, pan del primer grano del trigo, nuestra cosecha, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver eso con Pentecostés, hablar lenguas y la llenura del Espíritu Santo? Bueno, el concepto clave acá es provisión. El concepto clave es la promesa de sustento por el resto del año. Pero acá es por el resto de la era. Es la promesa del sustento de Dios a su pueblo por el resto de la era, de la vida. En Pentecostés se celebraba lo que Dios hará durante el año. Acuérdense de eso. La diferencia de Pentecostés con la fiesta con la ofrenda de las primicias es que en Pentecostés la ofrenda es fundamental. Es el grano, recuerden, es el grano que sustenta el trigo, el pan que los alimenta. En Pentecostés se ofrenda aquello que es fundamental para nuestro sustento. Pero Jesús no solo cumplió la Pascua al morir, como el Cordero que quita el pecado del mundo, también Él inauguró una nueva cosecha, 50 días después, al enviar al Espíritu Santo, el día de Pentecostés. ¿Quieren un dato freak? ¿Saben cuánto tiempo pasó desde la primera Pascua en Egipto? Vámonos ahí cuando Israel estaba en el pueblo de Egipto. ¿Saben cuándo pasó ese día que el ángel de la muerte pasó por alto? ¿Cuánto pasó desde ese evento hasta cuando ellos recibieron los 10 mandamientos en el Sinaí? ¿Saben cuántos días pasaron? Adivine. 50 días. 50 días, porque la ley era como la provisión de Dios, por así decirlo, para su pueblo del Antiguo Testamento.
Era el sustento. Si ellos permanecían en la ley, iban a ser sustentados. ¿Verdad? Algunos. ¿Saben cuánto tiempo pasó entre el día de la resurrección de Cristo hasta el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2? 50 días. Pasaron 50 días. Y esta vez Dios no envía la ley como provisión definitiva del pueblo de Dios, sino que comienza una nueva era, la era del Espíritu Santo, que sostiene ahora sí al pueblo de Dios. Jesús dio las primicias de su vida y ahora el Padre responde según su promesa, proveyendo sustento espiritual para todo un pueblo que está unido a Jesús. La vida eterna, hermano, hermana, está asegurada. El sello de la salvación, el poder de Él mismo, el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos, ahora es entregado abundantemente para el sustento de un pueblo que confió en su Hijo Jesús y que creyó en su mensaje. Gálatas 3, verso 13, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, ¿verdad? De la primera provisión de Dios, que termina siendo maldición porque no somos suficientes, porque no podemos cumplir la ley. Y dice: Cristo nos libró de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Eso representa la Pascua. Verso 14. Pero así tuvo que suceder, así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús, la bendición que Dios le prometió a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hermanos, es por medio de Jesús que recibimos al Espíritu Santo, por la fe, por confiar en su mensaje. ¿Y qué tenemos que hacer? No es mérito. Esto es gracia. Necesitas confiar, eso sí, necesitas confiar. Sin fe no se puede estar con el Señor. No se puede. Es el medio que Él proveyó. Y es un esfuerzo absolutamente ridículo decir que me esforcé, tengo fe, me esforcé por tener fe. No, es solo mirar la realidad. La pregunta es que si acaso tú has recibido al Espíritu Santo. Y reflexionamos hoy día con los hermanos que vinieron a la oración. ¿Has recibido el Espíritu Santo? Pregúntate eso, no lo pases por alto. Pregúntense, pregúntate a ti mismo, ¿he recibido el Espíritu Santo? ¿Estoy seguro? ¿He recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo saberlo? A lo mejor si no tienes un sí, quizás a lo mejor es un supongo. ¿Cómo saber que tienes el Espíritu Santo? ¿Has confiado en la persona de Cristo? Esa quizás es una buena pregunta. ¿Has confiado en la persona de Cristo? ¿Sabes que Él es el Señor? ¿Lo sabes? ¿Lo crees? Y quizás también puedes decir, supongo que sí. Y no está mal si tú dices eso. Muchos de nosotros hemos pasado por eso, de suponer. Pero qué lindo sería pasar de suponer que sí creemos a tener una fe y una certeza de que realmente creemos. Y para eso es importante varias cositas. Pero primero, es importante mirar igual las obras que tenemos. Es importante, no son determinantes, pero son importantes porque nos pueden dar ciertas pistas. Las obras no nos van a salvar, las obras no por buenas obras vamos a recibir el Espíritu Santo. No se trata de eso. Pero sí deberían mostrar si realmente hemos recibido el Espíritu Santo. Y qué bueno que todavía estamos vivos, porque si estás acá y tus obras no demuestran que tienes el Espíritu Santo, entonces es un gran momento para recibir al Espíritu Santo. ¿De qué manera? O quizás para confirmar. Entonces, ¿de qué manera sus obras, reflejan que usted cree que Jesús es el Señor? ¿De qué manera? Doble clic. ¿Le cree cuando Jesús dice A, pero usted dice B?
le cree a Jesús que A es mejor que su B. Y por lo tanto termina diciendo y haciendo A. ¿Le cree a Jesús? ¿O cree más que usted es rey y señor de su vida? Segunda manera de saber si usted ha recibido el Espíritu Santo es confiando no solo en la persona de Cristo. Cuando hablé de obras, recuerden que es solo un reflejo. Lo que pasa es que si yo no obro como cristiano, probablemente no creo en la persona de Cristo. Tengo una cuestión de incredulidad ahí. Quizás no le creo que A es mejor que B, porque no creo que Él sea la palabra autoritativa, que Él sea el rey, que Él tiene la razón y el punto final. Puede ser que mis malas obras sean un problema de fe, pero también puede ser que sea un problema de debilidad. Y eso es otra cosa. Y aquí vamos a estar viendo el segundo punto, el tema de debilidad. Así que no te sientas mal, porque ¿quién de acá ha dicho que B es mejor que A? Y le ha dicho a Jesús y ha hecho B. Yo lo he hecho. Pero hay algo. Si pecas por rebeldía o si pecas por debilidad, que hay una gran diferencia ahí. Por eso vamos a la segunda manera de saber si usted ha recibido el Espíritu Santo. Y es la obra de Cristo. La obra de Cristo. Primero, la persona de Cristo. Segundo, la obra de Cristo. ¿Cree verdaderamente que su pecado ha sido totalmente perdonado? ¿Que su pecado ha sido totalmente pagado? ¿Que su pecado ha sido totalmente saldado? ¿Que su cuenta está en cero ante Dios? ¿Usted cree en eso? ¿Cree que no hay deuda? ¿Que ya no hay más condenación? ¿Que ya no hay culpa? ¿Cree usted que ha sido recibido en la familia de Dios? ¿Cree usted que en el día del juicio Dios le salvará porque Jesús se pone enfrente suyo? ¿Lo crees? ¿Crees que eso va a suceder? ¿Crees que mucho de eso ya sucedió? Si usted ha creído en la persona de Cristo y en la obra de Cristo, déjeme decirle que usted ha recibido a la persona del Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Pero yo no hablé en lengua. Pero y cuando yo creo en Cristo, creo en la obra de Cristo, creo en la persona de Cristo, pero no sé, no floto. No tengo visiones. No se me revelan cosas. No siento grandes experiencias. Bueno, la Escritura dice algo sobre eso, en Juan 7:38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto, dice Juan, con esto se refería al Espíritu que habría de recibir los que creyeran en Él. Pues todavía no había venido el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Cuál es la condición? O sea, ¿cómo saber si he recibido el Espíritu Santo? El que cree en Cristo. Entonces no es primero que corra el río de agua viva, ¿cierto? Para que usted crea. No, es al revés. El que cree en Cristo, bueno, de su interior brotarán entonces ríos de agua viva. El Espíritu Santo llega a su vida en el momento en que usted ha creído. Usted sabe que los fariseos, Jesús cuando se presentó a los fariseos, ahí mismo en Juan, les dice, ustedes son hijos de su padre. ¿Y saben quién es su padre? Su padre es el diablo. Porque no pueden reconocer quién es el hijo. Porque yo digo la verdad y ustedes no me creen. Pero sí le creen a su padre, el diablo, porque él es mentiroso y ha mentido desde el principio. Entonces ustedes le creen a ellos. Pero no me creen a mí, que yo les digo la verdad. No creen en el Hijo, dice Jesús. Básicamente recibir el Espíritu Santo es creer en el Hijo. Cuando tú crees en el Hijo, no pienses que fue una obra genial y tu intelecto que te hizo clic. No, fue la obra sobrenatural del Espíritu Santo que te hizo ver claramente
quién es Jesús y qué vino a hacer. Es una obra que escapa de ti, pero que debes aferrarte y pedirla. Pero no proviene de ti, sino fuera de ti. Proviene de Dios, porque son los campos y es Dios quien provee el sustento de su pueblo. Tercer punto y final. Nuestra vida en Cristo. Aquí pasamos a lo siguiente. Nuestra vida en Cristo, el inicio de la nueva vida en el Espíritu. Hermanos, si seguimos leyendo Hechos capítulo 2, vemos que el Espíritu Santo provocó una transformación inmediata y duradera en los discípulos, ¿cierto? La obra del Espíritu Santo genera verdadera transformación. No es que aguantes la tentación, porque a veces yo me he visto luchando así. Aguanto la tentación, pero llega un momento en que exploto y peco con más ganas. No sé si te ha pasado eso. Ya, si le aguanto una, dos, tres, ya, pero la cuarta. Pero la primera, la segunda, la tercera, ¿cómo fue? Ya, Señor, si esto es bueno, tengo que aguantar. Pero a la cuarta, explotamos y dejamos todo de lado. Si es que usted tiene ese carácter, para que usted entienda nomás la idea, ¿ya? Pero suele pasar quizás en otros ámbitos de su vida. Como que aguanta la tentación y llega un momento en que ya no aguanta más y explota. Eso fue simplemente luchar con sus propias fuerzas. Eso nos pasa cuando luchamos con nuestras propias fuerzas. Porque esa transformación que vivieron en Hechos, los hermanos de Hechos capítulo 2 es real. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es real. Esa misma esperanza sigue vigente hoy. Esperanza de transformación verdadera, duradera, permanente, frutos abundantes. Jesús está obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el instrumento que transforma nuestras vidas. Y Pablo nos da una lista en Gálatas capítulo 5, el verso 22 y 23, sobre lo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Este versículo típico de escuela dominical. Los que fueron a la escuela dominical. Más el fruto del Espíritu es. Más. ¿Cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, ¿cierto? Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Básicamente está diciendo lo que hablábamos delante, ¿cierto? La ley no cumplió. Bueno, ahora en Cristo no hay ley, hay frutos del Espíritu, ¿verdad? Hay frutos reales, no necesitan ley para estar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, sino que es un fruto. ¿Se entiende la diferencia? La ley se te pone como un peso. Tú debes cumplir esto porque es una ley, ¿verdad? Pero otra cosa en Cristo es anhelar esto y vivir esto, disfrutarlo como fruto de nuestra vida, como cosecha, ¿verdad? Abundante, provisión. Este fruto no es solo para aprenderlo de memoria. La obra del Espíritu produce este fruto en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Y se convierte en evidencia viva de que Dios sí está obrando en ti. Así que, ¿cómo te fue con estos frutos? Gozo, paz, paciencia. Quizás hay una semilla. Dale gloria al Señor por esa semilla. Quizás no eres la persona más amorosa del mundo, pero hay una semilla de amor. Hay una semilla de paz, de gozo, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Dale gracias al Señor por eso. Y si no hay, corre a Jesucristo a pedirle el Espíritu Santo. Pero Pablo también da una segunda lista en Gálatas, ahí mismo termina de decir eso y dice lo siguiente, la lista como la antítesis, el contraste. Las obras de la carne, lo primero los frutos del Espíritu, luego las obras de la carne, que quizás no lo memorizamos tanto, ¿verdad? Las obras de la carne son evidentes, dice. Inmoralidad, impureza, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, por último, Pablo cerró la lista de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu. Aquí no, etcétera, ¿verdad? Esta es
Esto es lo que surge en nosotros cuando intentamos vivir con nuestra propia fuerza, las obras de la carne. La verdad, hermano, es que sin el Espíritu Santo, nuestra inclinación natural es hacia las obras de la carne. Y solo no vamos a poder resistir, escucha esto, solo no vamos a poder resistir las obras de la carne. Las disensiones, las rivalidades, los celos, el enojo, los pleitos, las peleas, las enemistades y todas las cosas que menciona el apóstol Pablo. Hermano, hermana, ¿estás luchando con eso hoy día? No puedes solo, no puedes sola, no puedes resistirla. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. El poderoso Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo con nosotros. ¿Con qué estáis luchando? ¿Con tu ira? ¿Estás guardando quizás dolor en tu corazón? ¿Estás luchando contra tu comodidad que no te permite ser el cristiano que quieres ser? ¿Estás luchando con esa expectativa que no se te ha cumplido? ¿Estás luchando con ese sueño que aún no alcanzas? ¿Y con esa frustración de no alcanzarlo? ¿Estás luchando con esa adicción que sientes que no te suelta y que te trae culpa y endurece tu corazón? ¿Estás luchando con tu carácter que destruye relaciones y daña a tus seres queridos? ¿Estás luchando con tu desánimo? Hermano, ¿con qué estás luchando? Identifícalo. Ponlo ahí. Celos, envidia, que te lleva a hablar mal de otros, orgullo que te lleva a menospreciar a otros, dolor profundo que te lleva a huir de Dios. En el fondo puedes pensar que Dios es malo por un dolor que estás pasando y huyes de Él. ¿Cuál es tu lucha hoy día? ¿Cómo te pilla hoy día este sermón, querido? ¿Cómo te pilla? Esta fiesta de Pentecostés podemos celebrarla aún al recordar que nunca nos faltará provisiones para luchar. Nunca nos faltará poder, nunca nos faltarán fuerzas para seguir amando y seguir sirviendo. ¿Saben por qué? Porque el mismísimo Dios, Espíritu Santo, te sostiene con el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Lo entiendes? ¿Lo logras dimensionar? Es literal. Si tú has creído en Cristo, literal, estás empoderado por el Espíritu Santo. El mismo que empoderó y capacitó a Jesús para vivir su vida aquí en la tierra. ¿Lo estás dimensionando? ¿Estás entendiendo lo que recibiste si tú crees en Cristo? Dilo. Visualiza tus luchas que hacen de ti un cristiano herido, un cristiano moribundo. Y dilo, tengo el poder del Espíritu Santo en mí, por pura gracia, pero lo tengo. Podemos esperar una cosecha abundante. Podemos pararnos frente a nuestra lucha y esperar una cosecha abundante, así como el israelita iba y preparaba el pan con el primer grano. Quizás tú tienes un grano en esta lucha, un grano del fruto del Espíritu. Pero puedes esperar un frutos abundantes y permanentes. Puedes esperarlo. Tenés base bíblica para eso. Tienes la promesa de Dios para creer y abrazarte a eso. Podemos esperar una cosecha. Gracias, Señor. Podemos esperar una cosecha abundante de frutos. Piensa en tu lucha. Dios se glorificará. Habrá abundante cosecha de frutos en ti. Porque eres hijo. Porque eres su campo. Y porque Él trabaja en ti. No te canses de amar. No te canses de servir. No te canses de andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Como dice el apóstol Pablo acá mismo en Gálatas. Anden en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es flotar. Andar en el Espíritu no es estar en éxtasis. Andar en el Espíritu no es estar orando todo el día. Andar en el Espíritu implica muchas cosas, pero hoy día me voy a concentrar en una. Principalmente es vivir en la cancha. O sea, andar en el Espíritu se ve todo el día, todos los días. Se ve, tú lo puedes notar, lo puedes ver.
Lo puedes ver en tu propia vida. Andar en el Espíritu lo puedes aplicar en cada segundo de tu existencia. Vemos, por ejemplo, a una esposa andar en el Espíritu cuando ella respeta a su esposo. O vemos a un esposo andando en el Espíritu cuando el esposo cuida sus palabras y cuida a su esposa. Ahora, lo vemos ahí mucho más en una esposa, en un esposo piadoso, que en mí ahora que estoy predicando. O si tú, ese mismo, usted va a ver más fruto del Espíritu cuando me ven amar a mi esposa que cuando me ven predicando. Usted puede ver andar en el Espíritu en esas circunstancias. Andamos más en el Espíritu cuando hay gozo en el dolor, más que en sacar una carrera. Ahí no hay fruto del Espíritu, en sacar una carrera o en tener algún logro. El fruto del Espíritu es cuando hay gozo en medio del dolor. Andamos más en el Espíritu cuando tenemos dominio propio que cuando conocemos toda la teología sistemática. Por supuesto, nada de eso es malo. La teología sistemática, predicar, sacar una carrera, tener logros, nada de eso en absoluto es malo. Nada de eso es malo. Pero el andar en el Espíritu es vivir en el Espíritu de manera práctica, concreta, diariamente. Y Dios definió eso para nosotros. Dios definió que vivir en el Espíritu es andar en los frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Y no nos dejó a nosotros la tarea de definir o de descubrir qué significa andar en el Espíritu. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Tenemos la vida en el Espíritu. Ya está para nosotros. Ahora seamos coherentes con esa realidad que se nos entregó. Y un ejemplo para terminar. Miremos a Pedro. Pedro, en los evangelios, ¿cómo era? Impulsivo. Estaba lleno de temor, queriendo seguir a Jesús, pero luchando con sus propias debilidades y con sus propias fuerzas. Pero después, después de que termina este evento del 1 al 4, ¿quién se para ahí y habla y predica con valentía, con poder? ¿Quién es? Pedro predica con esa valentía que 3,000 personas se bautizan ese mismo día. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? No fue qué cambió, sino quién. ¿Quién cambió a Pedro? El Espíritu Santo. Lo mismo sucede con nosotros. Exactamente lo mismo. El Espíritu nos transforma y nos capacita para vivir como nuevas personas en Cristo. ¿Quién nos cambia de ser personas gobernadas por la carne a ser personas gobernadas por Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién nos recuerda la verdad de la palabra para batallar contra las mentiras del diablo? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da la capacidad para dejar de enfocarnos en nosotros mismos y lo que a mí me molesta y mis logros, y enfocarme en mis logros, y enfocarme en mi mente, y enfocarme en mi propósito? ¿Quién nos capacita para dejar de enfocarnos en nosotros mismos y amar al prójimo? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guarda y nos sostiene mientras esperamos a Jesús? El Espíritu Santo. El fruto del Espíritu no viene de nuestro esfuerzo personal, es del Espíritu, no tuyo. No se trata de intentar producir amor, paz, paciencia, como quien cumple una lista de tareas, sino de permitir que el Espíritu transforme nuestro corazón mientras permanecemos en comunión con Jesús. Es decirle al Espíritu Santo, te creo. Es decirle al Espíritu Santo, confío que si no golpeo la mesa, que si no hago la ley del hielo, que si no armo un conflicto, que si no digo esto que hará daño, tu plenitud me saciará. Confío y me arraigaré a ti. Así como un árbol no se esfuerza por dar fruto, sino que produce naturalmente al estar bien plantado, así también nuestra vida reflejará el carácter de Cristo cuando dependemos del Espíritu Santo. Esta no es una carga más que tengamos que llevar, sino es una promesa que nos da descanso.
Es Dios quien produce en nosotros lo que nunca podríamos lograr por nuestra cuenta. Oremos. No sé en qué área de tu vida sientes que te estás esforzando demasiado. Pero hermano, piensa. El Espíritu Santo te invita hoy a descansar en Él. Celebremos juntos la nueva vida que tenemos y que hemos recibido en Cristo. No se trata de lo que tú puedas hacer, hermano, sino de lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo en ti por medio del Espíritu. Jesús, reconocemos que somos débiles sin ti, pero nos has prometido poder a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos más de tu Espíritu, Señor. Te pedimos más de tu Espíritu en nuestras vidas. Que mengüe yo y que tu Espíritu crezca en mí. Y eso te pido para la iglesia, Señor. Te pido para mis hermanos que hoy día están escuchando. Gracias por comenzar esta obra en nosotros y por la seguridad de que la completarás en el día de tu regreso.